Damas y caballeros, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía en este enlace a través de Facebook. Soy el pastor Roberto Casanova y estoy aquí para compartir la preciosa palabra de Dios. Hoy quiero contar de esta enseñanza sobre la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Quiero compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 35 al 41. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 35 al 41. Dice así la preciosa palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que creas en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Padre, ayúdanos, Señor, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hubo un hombre que era ciego de nacimiento. Estaba viviendo en su vida de soledad, en su vida de sin tener, ¿cómo le digo? Era discapacitado en todas las áreas. Cuando una persona ciega en esa época, lo tenía alejado, lo tenía abandonado, lo tenía alejado, porque era una persona ciega discapacitada. Pero Jesús sanó a aquel ciego, le dio una vista para que pudiera ver. Pero algo interesante que quiero connotar, que en este versículo que acabo de leer, Jesús le habla a aquel que fue sanado, aquel que ve, y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es decir, que aunque el ciego que había recibido sanidad, que había recibido el milagro, todavía no había aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Es importante aclarar que las personas que son sanadas no quiere decir que esta persona ha sido salva por el Señor o que ha sido o aceptado al Señor Jesús. Es importante que aquella persona que han sido sanadas por el Señor no quiere decir que esa persona tiene a Cristo en su corazón. Por eso que Jesús le dice a aquel que había expulsado, porque él le cuenta que aquel hombre le había sanado sus ojos y podía ver. Pero lo más importante del Señor Jesús era que esta persona recibiera a Jesús como Señor y Salvador. Era importante que fuera libre de la ceguera, sí, pero más importante era que aceptara a Jesús como Señor y Salvador. Y por eso es que la Escritura dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque los judíos están esperando al Mesías, al Salvador, al Cristo. Sabían de que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, él le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice: ¿quién es, Señor, para que creas en él? ¿Quién es? Yo quiero saber quién es la persona
Entonces Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo es. Es decir, ya él podía ver, ya sabía quién era Jesús. Entonces le dice que él le cree. Es importante aclarar en esto. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es creer en el Señor Jesús. Son dos cosas distintas. Cuando uno cree en el Señor Jesús, inmediatamente cree en la palabra, vive en la palabra, está en la línea de la palabra y vive bajo la presencia del Señor Jesús. Jesús dijo, es aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa que nunca va a fallar. Ahora, el chico le dice, Señor, creo, y le adoró. Es decir, que no solamente le creyó, sino que también se postró a adorarle. Los judíos, cuando adoraban a Dios, era una forma de postrarse, arrodillarse y decir que yo le adoro al Señor. Esa era una forma de adorar. Nosotros tenemos varias formas de adorar: de pie, acostado, porque la adoración es un estilo de vida. El Señor Jesús nos enseña esta palabra, que Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Así que es importante que no solamente creer, sino que también adorar. Y adorar no significa de que debemos que cantar ciertas canciones, no. Adorar es de muchos factores. Adorar, podemos decir, te adoro Dios, te amo Dios. También tenemos un estilo de vida, de vivir en la palabra de Dios. Eso es también reflejar adoración a Dios. Entonces, Jesús le dice, para juicio he venido. Es decir, Jesús no solamente vino para salvarlo, sino que también vino para hacer juicio. ¿A quién? A todo aquel que no le cree que Jesús es el Salvador. Dios habla en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo. A usted y mi persona, al vecino, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a toda la comunidad, grupos de etnia, a todas las personas. Él los amó. Y dice que dio su Hijo unigénito. Dio ese regalo precioso, incondicional. Es decir, es el dador. Dios es dador. Lo sembró. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hay una condición, que es creer. No se pierda, hay una condenación, mas tenga vida eterna, hay salvación. Es decir, dos cosas: creer y recibe salvación, y no creer recibe condenación. Por eso es que el Señor Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo. Él va a juzgar, porque Él es juez de aquí en la tierra. Él va a juzgar a todos los pecadores que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Entonces aquellos dicen, Jesús no existió. O simplemente yo sé que Jesús existió, pero no necesito de Él. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que dice que va a venir un juicio. ¿Por causa de qué? La ceguera espiritual. Porque el pecado trae ceguera espiritual. Hay dos clases de ceguera: física y espiritualmente. La física, que la persona no puede ver, solamente escucharlo, caminar u otra cosa hacer. Pero hay un límite que no puede ver, solamente puede tocarlos, puede hacer otra cosa. Los grandes músicos que tienen ese don de música, que tocan el piano, ellos tienen otro nivel.
de escuchar, tienes el oído muy afinado y toca de una manera melodía muy hermosa, porque Dios le dio ese don, pero aún así no puede ver. Entonces Jesús dice, para el juicio he venido. ¿Ha venido para qué? He venido yo a este mundo para los que no ven, vean. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que los que no pueden ver, la gran mayoría, los que no ven, tiene tendencia en pecar menos. No quiere decir que no sea pecador, pero como la malicia empieza por ver el ojo, también el oído sí. Acuérdate que bien que Eva, cuando escuchó de la serpiente, y Eva estaba viendo ese fruto, y dice que lo codiciaba, un fruto para codiciarla. ¿Y dónde viene la codicia? De la vista. Claro que eso viene del corazón, porque el corazón emana la vida y hace cosas indebidas también. Entonces es importante de que la ceguera espiritual existe y es real, que no puede ver, no permita ver la gloria de Dios por causa del pecado, dice la palabra de Dios. Y los que ven se han cegado. Es decir, aquellos que ven físicamente hace cosas de pecado, morbosidades, entonces quedan ciegos espiritualmente. Y dice la palabra de Dios. Entonces algunos de los fariseos son hombres religiosos, hombres que conocían la palabra de Dios, sabían de la palabra de Dios, pero eran ciegos espiritualmente. Dice que estaban con él. Al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también ciegos? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Él lo estaba confrontando. Él le estaba diciendo. Cuando él le confronta la palabra, ellos se quedan reflexionando. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Es lo que te está diciendo, que son ciegos espiritualmente. ¿Por causa de qué? Del pecado. Dice Jesús, le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado. ¿Por qué? Porque la persona ciega peca menos. ¿Quiénes son los que hacen más maldades? Pregunta usted. La gran mayoría de los que hacen maldad son la gente que ven. Son la gente que los que violan, los que roban. Pero una persona ciega, ¿cómo va a robar? O una persona ciega, ¿cómo va a saber lo bonito y lo feo, verdad? Entonces, es importante podamos comprender esto, que la ceguera espiritual comenzó desde el principio del pecado, el pecado de la humanidad. Allí empezó esto. ¿Por qué? Porque el hombre estaba bajo la gloria de Dios, bajo la cobertura de Dios, pero cuando él peca, se sale de la cobertura de Dios y pierde la visión espiritual. Por eso es que es importante, hermanos, o aquellos amigos, si usted y yo queremos ver la vista espiritual, debemos estar buscando la presencia de Dios y debemos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad para que podamos ver las cosas espirituales. Por eso que existen muchas religiosidades. La religiosidad trae ceguera espiritual. Porque la religiosidad es que aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Mucha gente se confunde de que la religiosidad es la vestidura. Es mucho más allá que esto. La religiosidad es aquella persona
que conoce el contexto de la palabra de Dios, que sabe de la palabra de Dios, pero no la vive. Es decir, vive lo contrario de la palabra de Dios. Dios está invitando a nosotros que quitemos la ceguera espiritual y pongamos la vista espiritual. Porque Jesús lo estaba confrontando. Si fuera ciego no tendría pecado. Es decir, que ellos estaban viendo vista físicamente las cosas naturales del pecado y hacia cosas de vida. Mira, quiero compartir esto. Esto es muy interesante. ¿Cómo ellos sabían que de que la mujer que había caído en adulterio, trajeron a la mujer que había caído en adulterio? Entonces, ¿cómo sabían eso? Porque habían visto. Pero hay algo interesante, que trajeron a la mujer y no trajeron al varón que también había caído en inmoralidad sexual. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que tanto el hombre como la mujer que quede sorprendido en adulterio serían apedreados, pero solamente mostraron a la mujer. Es decir, que está justificando una cosa y condenando otra. Y la Biblia nos habla de que no podemos justificar una cosa con la otra. Por eso es que el Señor Jesús lo confronta a los religiosos y le dice: el que esté libre del pecado arroje la primera piedra. Porque habían caído en pecado, habían hecho cosas de vida. Entonces ellos estaban ciegos espiritualmente, no podían ver más allá de las cosas espirituales. Mira lo que quiero seguir leyendo este pasaje. Isaías capítulo 6. Cuando Dios lo llama a Isaías, Dios lo llama para que le sirva. Isaías capítulo 6. Dice el versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agravia sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a causa del pecado endurece el corazón. A causa del pecado hay una sordera espiritual. Y a causa del pecado hay una ceguera espiritual. La gente, cuando cae tendencia de caer en adulterio, dice que está bien, porque hay una ceguera espiritual. La gente que está apartada de Dios y dice yo me siento bien, es porque hay una ceguera espiritual que no ve más allá. Jesús lo estaba confrontando a los religiosos, a los hombres que sabían, entendían la palabra. Ellos estaban ciegos espiritualmente. Dios te está llamándote a que te quite la ceguera espiritual y acepte a Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que están apartados del Señor, que ya conocen la palabra, vuélvete en el Señor. Regresa, retorna en el Señor. Apártate del mal y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros hemos cometido errores. Pero lo más importante es reconocer, como el salmista David, el rey David, reconoció. Él decía: ten misericordia de mí, ten misericordia. Y confesó sus pecados. Y él dijo: reconozco que yo he pecado delante de ti. ¿Por qué? Porque él reconoció y le quitaron la ceguera espiritual. Pero acuérdese bien que antes de confrontar el profeta al rey David, él estaba ceguera espiritual. Él andaba en pecado. Él andaba
en, digamos, en adulterio. Y Dios lo confronta a través, aleluya, gloria al Señor, a través del profeta. Por lo tanto, el Señor lo está llamando para que Dios pueda hacer la obra. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere transformarte tu corazón. Dios quiere librarte del pecado. No siga la corriente de este mundo. No siga las cosas de las tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en mí tendrá luz de vida. Tendrá luz de vida. Si nosotros andamos con el Señor Jesús, tenemos la luz. La luz brilla. La luz no solamente ilumina, sino que brilla. Cambia. Por lo tanto, Jesús te está llamándote. Jesús quiere cambiarte. Jesús, Él es el que puede hacer la obra. Yo te invito a que aceptes al Señor Jesús. Porque Jesús, Él es el Todopoderoso que puede cambiar. Aquellos que están en la droga, clama al Señor Jesús y Él te va a librar. Aquellos que están en adulterio, clama al Señor Jesús y Él te va a cambiar. Porque Él lo que más desea que el ser humano sea salvo y sea cambiado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Te pido, Padre, que extiende tus manos de poder y de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, cambia cada persona, cambia cada vida, mi Señor, para la gloria de tu nombre, mi Señor. Te encomendamos en tus manos que esta persona, mi Señor, que necesita a Jesús como Señor y Salvador, que reciba. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar en sintonía. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Shalom. Que la paz de Dios esté con ustedes.